Hola, bienvenidos a Silvia Creativa. En el vídeo de hoy vamos a aprender a hacer este gorrito que es reversible y las manoplitas a juego para bebés recién nacidos o de 0 a 3 meses, aunque también lo podéis hacer a medida para la talla que queráis. Es un conjunto súper bonito para regalarle a un bebé de la familia o para tu propio bebé. ¿Quieres aprender cómo se hace? Quédate y vemos el proceso. Vamos a ver ahora qué materiales vamos a necesitar para hacer este proyecto. En primer lugar, voy a utilizar los patrones descargables que tenéis en la cajita de descripción de este vídeo. Son para talla 0 a 3 meses y para talla recién nacido, pero ya sabéis que lo podéis hacer a medida. Como ya sabéis, estos patrones son solo para uso personal y tenéis que imprimirlos en tamaño real. Aquí debajo en la caja de descripción del vídeo os dejo el patrón gratuito para descargar para uso personal. Aquí arriba os dejo un vídeo explicativo de cómo descargar los patrones por si no sabéis hacerlo. Si lo queremos hacer a medida, que sería lo ideal, necesitamos para el gorrito medir el contorno de la cabeza. Tened en cuenta que esta tela que vamos a utilizar es punto camiseta, con lo cual va a estirar. Al contorno que hayamos medido le daremos el ancho de nuestro gorrito y el alto que decidamos, si queremos que le quede así para poder dar un dobladillo o justo la medida de la cabeza. Necesitaremos punto camiseta, que podéis utilizar dos telas diferentes o una sola. Esta que yo estoy utilizando estira en ambos sentidos y voy a utilizar una estampada y una lisa, y tiene 95% algodón y 5% de lazano. También necesitaremos una aguja especial para coser punto camiseta. Vamos ahora a pasar a ver qué piezas necesitamos cortar para hacer nuestro proyecto. Vamos a recortar el patrón una vez impreso en tamaño real por la medida que queramos. Por la línea continua será la talla 0 a 3 meses, un poquito más grande. Si queremos una talla un poquito más pequeña, como recién nacido, cortamos por la línea discontinua. Estos patrones ya incluyen el margen de costura. Pero como os digo, las medidas son totalmente orientativas y va a depender totalmente de la cabeza de cada peque. Con el otro folio hacemos lo mismo, cortamos la pieza del puño y la pieza de la manopla. Comenzamos por el gorrito y vamos a colocar la tela. Si tiene un estampado de arriba abajo, tendremos que procurar que quede derecho. Si tiene algún dibujito, que quede de arriba abajo en su sentido. Podemos marcar primero el contorno del patrón con un marcador o recortarlo directamente, utilizando o bien las pesitas de costura o bien alfilereando a la tela. Vamos a procurar que no se nos enrolle la tela al recortar, que es lo más engorroso de esta tela. Pero ya veréis que fácil se trabaja. Si vuestra tela se estira más de un lado que de otro, pondremos la parte que estira más a lo ancho para que se adapte mejor al contorno de la cabeza. En mi caso, como esta tela estira lo mismo de arriba abajo que hacia los lados, pues no importa, la coloco en el sentido del estampado y ya está. Además, el estampado me sirve tanto de arriba abajo como de abajo arriba, lo que me irá genial para hacerle el dobladillo a la hora de ponerlo reversible. De esa pieza del gorrito tendremos que cortar 2 para la parte exterior y 2 para la parte interior, de la misma medida las 4 piezas. Como es reversible, pues da igual cuáles sean las interiores y cuáles las exteriores. Y con las piezas de la manoplita hacemos lo mismo, vamos a recortar, yo las voy a recortar directamente, pero podéis marcarla sobre la tela. Sujeto con alfileres el patrón, intentando que no me queden arrugas. Y con la pieza del puño hacemos lo mismo.
Podéis hacerle el puño en contraste, es decir, colocarlo en una tela diferente con respecto a la manopla, o hacerlo todo del mismo color. De la pieza del puño, para cada manopla solo necesitamos cortar una pieza. Sin embargo, de la parte redondita de la manopla necesitaremos cortar 2 piezas para cada manopla. Y simplemente sería recortar por el borde. Os digo lo mismo que con el gorrito. Si vuestra tela se ensancha más, estira más hacia un sentido que hacia el otro, colocamos la parte que estira más a lo ancho. Ya tengo recortadas todas las piezas y como podéis ver tengo 2 piezas de una tela del gorrito y 2 de la otra tela. Y de las manoplitas tengo 2 piezas del puño para las 2 manoplas y 4 piezas de la manoplita para hacer las 2 manoplas. Y vamos a pasar ahora a coser todas estas piezas y ya veréis que es fácil de hacer. Vamos a comenzar por la manopla. Vamos a necesitar 2 piezas de la manopla y una del puño para hacer cada manopla. Por un lado formaremos el puño y por otro lado formaremos la manopla y después uniremos ambas piezas. Lo primero que vamos a hacer es encarar las 2 piezas de la manopla, las redonditas, con las caras bonitas hacia adentro. Vamos a alfilerear por todo el contorno, alineando bien y colocando los alfileres en perpendicular a la costura. Y con la pieza del puño lo que vamos a hacer es aplicarla, pero previamente necesitamos coser doblando por la mitad a lo ancho por la parte más larga con las caras bonitas hacia adentro encaradas. Coseremos este lateral previamente para poder después aplicarlo al resto de la manopla. Colocamos aquí un alfiler y vamos a coser esto y esta curvita de aquí. Vamos a la máquina y lo primero que necesitamos hacer es colocar una aguja de punta de bola. Yo ahora mismo tengo colocada mi aguja estándar, así que la voy a cambiar por la aguja de punta de bola, que es especial para coser punto camiseta o tela jersey o como la llaméis. En este caso, la aguja que yo estoy utilizando tiene talón plano, es decir, que tiene una de las partes rectas. Esto dependerá de la máquina que estéis utilizando. Y la voy a utilizar del número 90. Podéis utilizarla del 80 o del 90 indiferentemente. La coloco con la máquina apagada y desenchufada para evitar accidentes y vuelvo a atornillar bien fuerte. Y la costura la podéis hacer con vuestra máquina plana o con una remalladora o collareta. Podéis utilizar una puntada que sea elástica, ya sea el zigzag o un zigzag con refuerzo o un falso overlock. Tenéis que mirar el manual de vuestra máquina y veréis qué puntadas son elásticas. En este caso yo voy a utilizar la puntada de zigzag con refuerzo, que no es más que una puntada recta y al lado una puntada en zigzag, solo que mi máquina lo hace directamente. Y lo voy a hacer por el borde de la tela, tanto en la parte del puño que teníamos que coser como en la parte de la manopla, en toda la curva, siempre pegadito al borde y cortando al final. ¿Veis? Me queda un zigzag con un refuerzo en plano. Podéis hacer también una costura lineal primero y después un zigzag por el borde. Voy a hacer lo mismo con la parte de la manopla. Voy a quitar esta aguja de aquí, este alfiler,
Continúo haciendo la curva bien. Y cortamos simplemente al llegar al final. Dejamos la parte recta sin coser por ahora. Una vez cosida nos quedará de esta forma al dar la vuelta. Y ahora tenemos que voltear el puño haciendo un doblez por la mitad. Es decir, lo vamos a utilizar en doble a lo alto. Vamos a alinear bien en el borde inferior los dos extremos. Y una vez doblado tendremos que colocar este puño al resto del cuerpo de nuestra manopla. Y diréis, ¿cómo lo voy a hacer si el puño es más estrecho que el resto de la tela, que el cuerpo de la manopla? Pues lo tendremos que hacer repartiendo bien la tela y estirando el puño. De esta forma vamos a aplicar el puño a la manopla, coseremos, voltearemos y quedará perfectamente unido. Tenemos dos formas de hacerlo, o bien poniendo el puño por fuera de la manopla con la base volteada ya al derecho, o como a mí me es más cómodo, que es dándole la vuelta a la base y una vez volteado introducimos el puño por dentro de la manopla, siempre con los extremos abiertos hacia afuera, es decir, hacia arriba. Y además tenemos que cerciorarnos de que la costura del puño coincida con uno de los lados de la costura de la base de la manopla. Y así nos quedará perfectamente que coincida. ¿Veis? Hacemos coincidir ambas costuras. Yo voy a utilizar pinzas y ahora vamos a marcar la mitad de nuestro puño y vamos a sujetarla con el otro lateral de la costura. Así vamos repartiendo bien la tela. Y ahora nos queda estirar un poquito para poder repartir el resto de la tela en el puño. Sujetamos y vamos a coser. Esto mismo lo haremos con la otra manopla, seguiremos el mismo procedimiento. Y vamos a coser por la parte superior por todo el contorno. Lo vamos a hacer con la misma puntada que utilizamos antes. Con cuidado de coger solo una capa primero. Así, ¿veis? Voy estirando las dos capas del puño para que se adapten a la tela de la manopla. Solo lo justo para que podamos coser las dos alineadas. Continuamos cosiendo con el zigzag o zigzag con refuerzo, y este tipo de puntada lo estamos utilizando para que al estirar nuestra tela no se nos rompa, no se venza la costura. Vamos a continuar de la misma forma hasta el final. Una vez unido y bien rematadito, le cortamos los hilitos sobrantes
Y ya tendríamos terminada nuestra manopla. Solo nos quedaría darle la vuelta y nos queda de esta forma. Bien alineada la costura y súper sencilla de hacer. Si queremos que la curva nos salga mejor hacia afuera, le podemos hacer unos pequeños piquetes con mucho cuidado de no cortar los hilos. Pero con una plancha queda genial también. Hacemos lo mismo con la otra manopla. Pasamos ahora con el gorrito reversible. Como ya os comenté antes, tenemos 2 capas del estampado y 2 capas de la lisa. Las dos con el mismo tipo de tejido, tela de punto camiseta y cortada por el borde del patrón. Vamos a encarar cara bonita con cara bonita, una tela de cada, una pieza de cada tela. Vamos a alinear bien por todos los bordes y vamos a sujetar con alfileres solo por la parte recta, por la parte inferior. Esto mismo haremos con el otro par de piezas de tela interior y tela exterior, o tela estampada y tela lisa, si es que habéis escogido 2 telas diferentes. Y vamos a pasar una costura justo por el borde recto en ambas pares de piezas. Vamos a continuar con el mismo tipo de costura que hemos hecho el resto del proyecto. En mi caso, zigzag con refuerzo. Podéis utilizar la remalladora, un zigzag y después una línea recta o al contrario, lo que veáis oportuno, pero que sea elástico. Terminamos al llegar al borde y hacemos lo mismo con el otro par. Una vez cosiditas, las vamos a abrir y vamos a alinear cada tela con su par. Tela estampada con tela estampada y tela lisa con tela lisa. Encarando cara bonita con cara bonita, los delanteros encarados. Y tenemos que prestar especial atención en que coincidan las costuras laterales. Vamos a alfilerear por todo el contorno y vamos a dejar una abertura pequeña justo encima del corte de las piezas. Lo podéis dejar el huequito sin coser en uno de los lados donde queráis. Yo creo que ahí justo encima de esa costura es donde menos se va a notar, porque haremos el dobladillo hacia arriba. Continuamos alfilereando y vamos a coser dejando solo esta abertura sin coser todo el contorno hasta llegar de nuevo al alfiler que hemos puesto en horizontal. Comenzamos por el alfiler en horizontal y seguimos con la misma puntada por el borde, en mi caso zigzag con refuerzo. La puntada que hayáis elegido siempre pegadita al borde para desaprovechar el mínimo de tela posible. Al hacer este tipo de puntadas sí que es recomendable ir quitando los alfileres. Y vamos a tener todo el tiempo cuidado de que queden las dos piezas alineadas. Y hacemos la curva pues lo mejor que podamos, despacito, siempre guiándonos por el borde de la tela. Continuamos por todo el contorno hasta llegar de nuevo al alfiler en horizontal y aquí remataremos y cortaremos el hilo. Tenemos que dejar un huequito pequeño, lo justo para que nos dé para dar la vuelta. Una vez cosido, daremos la vuelta por aquí. Vamos a comprobar primero que esté todo bien cosido, que no haya ningún hueco sin coser, que no haya ningún pliegue. Si hay pliegues en la costura, lo que podemos hacer es descoser y volvemos a coser estirando un poquito. Comprobamos que esté todo bien y vamos a volver a voltear para hacerle unos pequeños piquetes en las curvas.
¿Veis? Está todo correctamente. Volteamos de nuevo. Y vamos a hacer los piquetes con cuidado de no cortar el hilo. Unos pequeños cortes sin llegar a la costura y lo vamos a hacer entre los piquitos que tengamos del zigzag, pues ahí. Volteamos. Y vamos a pasar una costura apuntadita a mano invisible para cerrar la abertura que teníamos por donde dimos la vuelta. Voy a coger hilo, mi aguja y un dedal y voy a hacer unas puntaditas pequeñitas que no se vean. Oculto el nudo al principio por dentro de las telas y voy a continuar haciendo puntadas pequeñas a puntada invisible. Es importante utilizar un hilo del mismo color que la tela para que se vea lo menos posible. Y tenemos que ir alineando las telas de forma que coincida con el resto del patrón, que siga la misma línea. Y vamos a ver ahora cómo nos queda este conjunto tan bonito. Gorrito reversible y manoplas para un bebé precioso. Lo podemos utilizar de este lado y que nos quede así, le quede así grandecito por detrás, que le sobre tela, que queda muy gracioso también. Las manoplitas con el puño más cerradito, así que se ajuste bien a su muñeca. O lo podemos usar también así, haciéndole un dobladillo, que también queda muy mono. Y del otro lado podéis hacerlo también en el otro tejido, las manoplitas, para que vaya a conjunto en ambas caras. Espero que os haya gustado mucho este tutorial y ya sabéis que podéis suscribiros a mi canal para seguir creando conmigo. Activa la campanita para recibir notificaciones sobre vídeos nuevos y sígueme en redes sociales para no perderte ninguna novedad. Mirad, aquí os enseño las manoplitas en el tamaño de recién nacido para que veáis la diferencia. Un saludito y nos vemos en el próximo vídeo.